Agenda a la carta. Todos los jueves de 19 a 21. Agenda a la carta. Por realpolitik.fm. ¿Todo bien? A ver, ahí estamos. Sí, ahí se había escuchado con un poco de delay, pero bueno, ya estamos al aire. Guillermo, comentábamos antes de ponerte, ¿no?, al aire, que la situación en la ciudad de La Plata a nivel sanitario es alarmante. Recientemente el bloque del Frente de Todos, de concejales, propuso la creación de un fondo económico de la salud. Quería preguntarte, esta propuesta ya había sido presentada, o hablada, mejor dicho, desde Saintud a Julio Barro, en una reunión que tuvieron el lunes. ¿De dónde se recaudará este dinero? ¿Para qué está destinado, no? Si tuvieron el visto bueno por parte del oficialismo. Son algunos de los disparadores que te dejo para que puedas explayarte y comentarle a la audiencia de qué se trata este proyecto. Bien, sí, el proyecto es un proyecto de ordenanza que presentamos en realidad hace ya unos días, unos 10 días más. Florencia, en la reunión que tuvieron el lunes, entre otras cosas, otros planteos, digamos, lleva también como una idea, una propuesta concreta en torno a cómo asistir en un contexto de pandemia. Ahí, primero, antes de llegar un poquitito al proyecto en sí, veamos, digamos, los causales del mismo, es decir, por qué planteamos esto. La verdad que ya llevamos más de un año de pandemia. El área primaria, digamos, de asistencia primaria en salud es trascendental y está cada vez más demostrado. ¿Por qué? Porque tiene la potencialidad, si funciona bien, ¿no?, de absorber una enorme cantidad de demanda en términos sanitarios que termina golpeando, si no, las puertas de los hospitales que ya están saturados atendiendo a la problemática de un virus que tiene un nivel de contagio fenomenal. Entonces, todo otro tipo de afección que requiere control para que no se desarrollen, digamos, ese tipo de afecciones y terminen después en internación, puede ser y debe ser asistido por la atención primaria. Cuando fueron creadas las atención primaria hace más de 50 años, digamos, lo que se conoce como las salitas, pero que son los centros de atención de salud primaria, fueron creadas con esa idea, precisamente descentralizar, ¿no?, la demanda hospitalaria. Bien, en el contexto de pandemia en el que estamos atravesando, nosotros tenemos hoy en la ciudad de La Plata trabajadores y trabajadoras de la salud que están teniendo ingresos por debajo de la línea de indigencia. Entonces te diría que es como así el primer gran problema que estamos atravesando. Hay efectores de salud, enfermeros o enfermeras que tienen un ingreso de 50 pesos la hora. La creación de un fondo viene a cuenta de que hace 5 años, además, que se está subejecutando en un promedio del 38, 40, yo te diría 40% promedio en los 5 años, el área de salud. Por eso se explica tanto estos sueldos totalmente bajos y paupérrimos, como también la falta de personal. Se necesita más que puedan llevar adelante servicio de obstetricia, pediatría. No hay pediatras o faltan pediatras en la cantidad que hoy se requiere. Entonces, en este fondo, como me preguntabas de dónde emergería, bueno, estamos hablando de que nosotros tenemos un presupuesto municipal de 16.000 millones, ya pensado en un contexto de pandemia. El año pasado se había pautado 13.000 millones, entendemos que cerramos el año con 11.500 millones porque la pandemia vino en el camino, o vino en el medio, y mermó la recaudación. La recaudación municipal mermó bastante. Tuvimos una asistencia de partidas presupuestarias provinciales lo suficientemente grande como para que poder salir de esa situación, ¿no? Ahora, este año ya cuando se presentó el presupuesto, estaba contemplada la situación de la pandemia. Entonces está claro que los 16.000 millones, digamos, vamos a andar cerca de ese número. Acá lo que estábamos sugiriendo es un número tal vez del 10%, 1.600 millones. Además, al crear una cuenta, no necesariamente tiene que caer todo sobre la recaudación municipal. También se pueden ir a buscar fondos concretamente para la asistencia de la pandemia. ¿Pero qué te permite esto rápidamente? Te permite planificar, que es la gran palabra, es la gran tensión. Bueno, por ejemplo, ahora hay un furor, o la semana pasada fundamentalmente, empezó a crecer en los últimos 15 días, te diría, la demanda por hisopados. ¿Esos hisopados dónde se hacen? En las mismas puertas de los hospitales, que intramuros están literalmente en las unidades de terapia intensiva bregando por la vida de las personas.
Entonces, ¿por qué hisopar ahí? En una ciudad que tiene 1.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, casi 800.000, 750.000 personas, es decir, tenés una extensión territorial que esa demanda de hisopado y de testeos rápidos, comprando los elementos de testeo rápido, la podrías absorber en los centros de atención primaria en salud. Entonces el vecino o la vecina del peligro no tiene que hacer 20, 25 kilómetros hasta el hospital de Romero, con riesgo a contagiarse, además en el camino, para hisoparse, o, peor aún, desistir del hisopado, porque todo ese trastorno es lo suficientemente complejo, y manejarse en su delegación, por ahí con el virus, y tal vez contagiando, ¿no? Esto es un ejemplo así concreto. Ahora, sí, vemos que mañana ha caído, ha mermado la vacunación de calendario. El año pasado en la Ciudad de La Plata, por vacunación de calendario, que es trascendental, no hay que dejar de asistir a los vacunatorios, pero cayó un 70% de la vacunación de calendario. Entre ellas, por ejemplo, encontrás la antigripal. Entonces cayó la antigripal, bueno, hagamos campaña para la antigripal. Hoy estuvimos reunidos en la Comisión de Salud con el director provincial de hospitales, ¿no? Entonces veíamos en la Ciudad de La Plata, la población mayor de 70 años, falta un porcentaje, está en el porcentaje de inscripción, está prácticamente, supera el 80% de la vacunación. Ojo, eso es algo buenísimo, interesante. Ahora, recordemos siempre que esta vacuna es una vacuna que no es obligatoria, con lo cual la campaña para quitar miedos y demás, evidentemente, si hay un porcentaje alto de esa franja etaria que todavía no se inscribió, requiere de una campaña. ¿Y esa campaña qué requiere? También una inversión, una parte de la inversión. Bueno, hay muchas más, pero para ponerte 2 o 3 sí, casos concretos. Y algo trascendental, que te la termino con esta, ajá, que me parece también muy importante, un monitoreo. Es decir, si yo tengo 1.600 millones para arrancar en una cuenta que sale de rentas generales, que va a una imputación de crédito a un lugar, ¿no? ¿Qué me permite también a mí? Bueno, y viendo cuánto imputé, cuánto gasté, entonces compré 800 insumos para testeo rápido, que valen tanto dinero, gasté tanto, entonces me queda esta parte, y a partir de ahí sigo planificando. Y cuando reunís al Comité de Crisis Central, donde están las organizaciones religiosas, representantes de las cámaras empresariales, representantes de las organizaciones sociales, representantes de la universidad, el vicepresidente de la universidad estuvo en la última, la oposición, bueno, es decir, las fuerzas vivas de la sociedad, o por lo menos una parte importante de las mismas, también les permitís que a las sugerencias, que a las ideas que se proponen, tengan después un saldo en lo real, en lo concreto, en lo palpable, y no quede solamente en una foto de Zoom que después no incide en la vida concreta. Máxime en un contexto donde la Ciudad de La Plata, lamentablemente, déjame decírtelo, ponerlo, digamos, esto en situación, estamos realmente en una situación de cantidad de contagios que supera al resto del AMBA. Y nosotros estamos teniendo mayor nivel de contagio. Bueno, por ahí el día de ayer y de hoy, por suerte, si bien fue una gran cantidad, porque superamos 400 casos, pero veníamos de 800, 850, por encima de lo que tenía La Matanza, por ejemplo, siendo 1/3 de la población matancera. Es decir, son números pesados, ¿no? Sí, alarmantes. Y Guillermo, antes de irnos al corte, esta breve pregunta en sintonía con lo que vos decís, y evidentemente los números te avalan, ¿no? La cantidad de casos casi desproporcionada para la población que tenemos. ¿Cuánto de responsabilidad crees que hay del municipio en este aumento de casos? Mirá, a ver, también te lo voy a decir y voy a tomar una frase de Alberto, ¿no? Es decir, en este momento la traza de las diferencias no es algo que podemos sostener. Acá la pandemia realmente nos tiene que generar puntos de acuerdo comunes para asistirla. Claramente que hay una responsabilidad en la municipalidad, porque además el control mismo de los protocolos, de lo que fue la nocturnidad durante los meses pasados, es una responsabilidad intransferible del municipio, indelegable, por otra parte, y sabemos que ahí, y lo sabemos por estadísticas, hubo un mayor nivel de contagio, el 54%, 60% aproximadamente, estamos hablando siempre en las últimas semanas, por eso va a ir variando, pero es un promedio, un 55% de los contagios del casco urbano, de una población etaria de 20 y pico a 40 años, porque además también cayó enormemente la franja etaria de contagio. Recordemos que al principio los problemas de atención y de asistencia estaban más puestos sobre los sectores de la comunidad
adultos mayores, ¿no? Ahora, bueno, fue creciendo mucho ese nivel de contagio en los más jóvenes, y esto se explica en parte también por esa nocturnidad. Y yo te diría también, muchas veces, cuando escuchamos al intendente, a funcionarios municipales con un discurso, yo no sé, aperturista, la verdad no sé bien cómo llamarlo para no caer tampoco en profundizar más las diferencias, pero sí es cierto que es importante también que el intendente se pare en el marco de la comunicación. Esta pandemia, cualquier situación de crisis, la comunicación también es salud, ¿eh? La comunicación no es algo que va en paralelo, que la salud pasa solamente por la asistencia de ese efector o efectora de salud que te cura o te asiste en el momento de contagio, de virus y de necesidad. La salud también es lo que se va comunicando. Pensemos, por ejemplo, en esto, en la resistencia de vastos sectores, hoy ya por supuesto mucho menos, pero a inscribirse en la vacunación, la comunicación en torno a los cuidados que hay que tener, la insistencia sobre los mismos, las decisiones para que esas acciones políticas, para que esos cuidados se efectivicen, que son responsabilidad de los dirigentes de Estado. Bueno, estas cosas no se pueden discurrir en discursos o en chicanas momentáneas, efímeras. Acá se necesita de un trabajo mancomunado, por eso ha sido certero las reuniones que hemos tenido con el oficialismo en distintos ámbitos. Hoy, por lo pronto, reivindico en la Comisión de Salud el trabajo conjunto de las distintas fuerzas con autoridades provinciales, que son quienes están llevando adelante en serio el cuidado de la administración y el cuidado de la vida de las personas hoy dentro de lo que son los sistemas de hospitalarios, y pudimos reflexionar cuanto menos en la necesidad que hay de articular, por ejemplo, en nuestra ciudad, el sistema de atención primaria con el servicio hospitalario. Tiene que haber ahí, los responsables de los centros de atención primaria, tienen que haber reuniones permanentes con los directores de los hospitales, para esto que te digo, intensificar aquella política de atención primaria e ir liberando el nivel de secundario de asistencia de salud. Por algo está esa división. Ahora, todos sabemos y todas sabemos que frente a cualquier dolencia, los vecinos de la Ciudad de La Plata van rápidamente a un hospital cuando podrían hacer seguimiento y demás dentro de los mismos centros de atención primaria, si hubiera también una mejor articulación, aparte de mayores niveles de partida, ¿no? de dinero que invierta el municipio. Tal cual, Nano, estamos ya sobre el límite. Te agradecemos como siempre por la presencia y te esperamos nuevamente para seguir deliberando sobre la situación de La Plata. Dale, primero que nada, bueno, también felicitarte. Entiendo que si no es el primer programa, estás ahí primero, arrancando. Primero y sos el primer entrevistado, así que estamos inaugurando el programa. Un montón, vamos. Tomás, bueno, nada, lo mejor para este emprendimiento, y vuelvo a un punto que te decía recién. Es trascendental la comunicación, es muy importante que quienes también tienen una responsabilidad frente a un micrófono, como es tu caso, como es el caso de los y las comunicadores distintos que hay, en este caso en la Ciudad de La Plata, sigan asistiendo a la población con la información y también despejando un poquitito esas dudas que a veces se generan lamentablemente por quienes comunican malintencionadamente o, si querés, a veces sin la información acertada. Así que a cuidarnos. Mañana se van a estar tomando nuevas medidas, hay que respetarlas, tienen que ver con la vida. Lamentablemente, hoy decía la directora del Hospital Rossi, estamos hablando de que de cada 10 personas que entran a terapia intensiva, lamentablemente, entre 6 o 7 fallecen, es gente joven. Esto no somos inmunes por la edad a el contagio de este virus, así que tenemos que cuidarnos. Estamos atravesando un momento complejo, pero por el otro lado la tasa de letalidad también está cayendo porque la vacuna está, porque realmente hay una esperanza vívida en este país que tiene que ver con que somos uno de los países que está vacunando en el mundo y que tenemos que ir acompañando desde la comunidad, en la organización comunal, a esa asistencia de la vacuna en una campaña que, como dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es la campaña de vacunación más importante de la historia de la provincia. Perfecto, Nano, muchas gracias y, como bien decís, a cuidarse y a cuidarnos. Te mando un gran abrazo y de parte de todo el equipo. Dale, saludos ahí a todos y a todas.
Estábamos al aire con Guillermo.